Hola, bienvenido, bienvenida, después de 10,000 años, pero aquí estoy de regreso y qué mejor que con un clásico, Charles Manson. La verdad que como sociedad estamos obsesionados con los asesinos seriales, pero creo que es esta curiosidad como seres humanos de querer entender qué les pasó, por qué terminaron siendo asesinos seriales, y en la gran mayoría de los casos las respuestas están en la niñez. En este canal ya cubrí a Richard Ramirez y a Jeffrey Dahmer y por lo general siempre vemos cosas similares, ya sea negligencia, abuso, golpes en la cabeza, abuso animal, pero algo muy interesante de Charles Manson es de que, por ejemplo, él amaba a los animales, lo cual es un poco raro en los asesinos seriales. Dos, a pesar de que cuando decimos asesino serial, Charles Manson se nos viene a la mente, al final del día, él ni siquiera mató a nadie. Lo que él hizo fue manipular a otros para hacerlo por él. Lo cual ya es otro nivel de locura, porque no es como que tu típico ahí líder de cartel ahí amenazando y haciendo que otros maten. No, esto simplemente es pura psicología, manipulación, cosa rara. Así que hoy les voy a decir 6 datos sobre la infancia de Charles Manson para poder entender un poco mejor de dónde nació este futuro líder de secta. Así que empecemos. Bueno, pues hagan de cuenta que la mamá de Charles era una adolescente de 16 años llamada Kathleen Maddox, quien había huido de su casa a los 15 porque no soportaba a sus papás, especialmente a su mamá, ya que era extremadamente religiosa. Entonces Kathleen se va de su casa a los 15 y a los 16 está embarazada. El papá, coronel Walker Scott Sr., cuando conoció a Kathleen, le dijo que él era del ejército y que su estación estaba cerca. Sin embargo, también era mayor y casado. Entonces, cuando Kathleen le dice, oye, estoy embarazada, este señor fue así de que, bye. Quiero creer que tal vez algo dentro de él le dijo así como que este niño va a ser una pesadilla, pero pues no, muy probablemente simplemente no se quiso hacer responsable. Y a pesar de que Kathleen obtuvo pensión alimenticia por parte de este señor, jamás recibió ni un peso o dólar en este caso. Para cuando Charles nace, en su acta de nacimiento literal venía sin nombre Maddox. Y así duró durante un mes hasta que Kathleen decidió cambiarle el nombre a Charles Miles Maddox, en honor a su papá que acababa de fallecer recientemente, que también se llamaba Charles. Sin embargo, obviamente sabemos que ese no terminó siendo el nombre del pequeño Carlitos. Lo que pasa es que cuando Kathleen estaba embarazada, conoció a este señor llamado William Manson. Y él sabía que ella estaba embarazada y todo, y decidió casarse con ella. Una vez casados, William le da su apellido de Manson a Charles, siendo Charles Manson. Lamentablemente este matrimonio solo duró 3 años, ya que William era un alcohólico de lo peor, se desaparecía por días y días, entonces la mamá de Charles era así como que, bye. Se terminaron divorciando en 1937 y a pesar de que fue un matrimonio muy corto, su apellido terminaría siendo ahí con los Bundy, con los Dahmer y todo. Y eso es lo peor del caso, es de que hoy en día una persona con el apellido de Manson, lo más probable es de que no está relacionado a él para nada, al menos de sangre. Esta historia la contaba Charles, que según él se la contaba su propia familia. Resulta que cuando Carlitos era un bebecito, la mamá estaba en uno de estos restaurantes de Estados Unidos donde como que te dan desayuno todo el día, pero también puedes tener una cerveza, pero también puedes tener una hamburguesa, ya saben. Y ahí estaba hablando con una de las meseras, que resulta que la mesera no podía tener hijos. Entonces ahí entre broma y broma, la verdad se asoma, la mesera le dijo, si me vendieras a tu niño, yo te lo compraba. A lo que Kathleen le respondió, pues dame una jarra de cerveza y te lo doy. La mesera, sin saber si era broma o no, fue y le trajo la jarra de cerveza. Kathleen se la acabó toda, se paró y dejó a Charles ahí. La mesera se quedó con Charles por varios días, hasta el final cuando la familia de Kathleen tuvo que localizar a la mesera y recuperar a Charles. Cuando Charles tenía 4 años, su mamá y su tío Luther fueron arrestados por robo. Resulta que un día la mamá y la novia de Luther estaban en un bar y conocieron a este señor que parecía que tenía mucho dinero. Entonces Kathleen y la novia van y le hablan a Luther y le dicen, oye, aquí está este hombre, parece que tiene dinero, ¿qué hacemos?
Luther les dijo, sáquenlo de ahí y llévenlo a esta gasolinera y yo voy a estar ahí. Entonces las chavas van y como que ahí lo medio seducen, se lo traen, paran en la gasolinera y efectivamente ahí estaba Luther. Pero pasa que el tío Luther no tenía pistola, no tenía arma, entonces decide agarrar una botella de catsup y llenarla con sal. Entonces el tío va ahí con su botellilla y le pone la botella en la espalda al señor y le dice, esto es un arma. Entonces, oye, yo creo que el señor sospechó, entonces fue así como que, ya veaste para allá. Luther se asusta y le rompe la botella en la cabeza al señor, dejándolo completamente inconsciente. Entre los tres lo roban y se roban su auto. Este señor con mucho dinero solo tenía $35 con él. Kathleen fue sentenciada a 5 años en prisión y su hermano a 10 años. Fue enviada a la prisión estatal de Virginia Occidental en Mountsville, mientras que a Charles lo mandaron con su abuela, tío y tía y una prima en un pueblito llamado McMicken. Para esto, el tío, la tía y la abuela eran extremadamente religiosos, parte por la cual Kathleen había huido de ahí para empezar. Según Charles, sus primeros recuerdos de la infancia fueron ir a la cárcel a visitar a su mamá. A Charles le aterraba esta prisión porque para él parecía un castillo embrujado. Sin embargo, el tío pensó que era extremadamente importante de que Charles fuera regularmente a visitar a su madre, a pesar de que solo la podía ver a través de un cristal. Charles jamás se acostumbró a ir a esta prisión. Cada vez que iba terminaba aterrado porque otra vez era un niño de 4 años y pensaba que esto era un castillo embrujado. Sería hasta después, muchísimos años después, cuando fue arrestado por los asesinatos de la familia Manson, que Charles escribió esta carta pidiendo ser trasladado a esta prisión. Yo creo para él pensaba como que tal vez iba a poder sanar su niñez o algo, pero obviamente su petición fue negada. Para sorpresa de nadie, a Charles no le iba nada bien en la escuela y aún peor tenía una maestra que era conocida por ser simplemente mala. Al parecer, aunque fueran puros niños, a todos los trataba como si fueran criminales y era conocida por separar a los niños, ponía a los inteligentes juntos, a los tontos acá y a los del medio pues en medio. Pero a Charles el primer día de clases lo sentó hasta atrás como diciendo, este es el más burro de todos. Que yo digo que al final así son los maestros. Yo tenía una maestra de álgebra que literal eso nos hacía. Nos sentaba de acuerdo a nuestra calificación. Entonces el que sacaba peor calificación quedaba hasta por allá por la esquina. Y todos terminamos decentemente bien, creo. No sé, ¿no les pasa cuando son niños, creen que los adultos están haciendo lo correcto y ahora que somos adultos sí es así como que a la madre, ¿qué estaban haciendo estas personas? Pero bueno, Charles regresó a su casa llorando, lo cual hizo que su tío se indignara, porque el tío es así como que, ¿por qué estás llorando si eres niño? Eso es de niñas, no, usted no puede llorar. Y como castigo lo obligó a ponerse un vestido e ir a la escuela al día siguiente con el vestido. Entonces es lo que les digo, ya aquí ya no es la maestra, aquí ya es la propia familia. Fue por esta época también que el pequeño Charles empezó a manipular a sus compañeros, especialmente a las niñas y a las más ingenuas. Las hacía que fueran y agredieran a los estudiantes que a él le caían mal. Y una vez que las maestras se involucraban y querían saber qué pasó, Charles simplemente decía así como que, ay, pues sí, yo ni hice nada. Y siempre se salía con la suya y no recibía ningún castigo, que es exactamente lo que trató de hacer una vez que ya era adulto durante su juicio. El Carlillos literal estaba así como que, hey, si yo ni maté a nadie, ¿por qué estoy aquí? Oílos. Pero no se equivoquen, sí podía ser agresivo. Su prima, con la que vivía, cuenta que una vez cuando Charles tenía 7 años, él y Charles estaban solos en la casa. Entonces ella estaba tratando de limpiar, estaba cambiando las sobrecamas de todas las recámaras y Charles pues simplemente estaba haciendo ahí su desmadre. Para lo que la prima le dijo, salte afuera a jugar para que me dejes limpiar a gusto. Entonces Charles se va y regresa con una hoz. La hoz es así como un ganchito así... no sé, ahí les pongo una foto. Y el Carlillo se empezó así como que a
hacerle así enfrente de su cara. Sin embargo, la prima no estaba asustada porque, por si no saben, Charles era un hombre bajo de estatura. Se cree que medía 1,57. Entonces, imagínense lo de 7 años, pues era una cosita chiquita. Entonces la prima estaba así como que, ay, hazte para allá. Pero en una de esas, como que Charles sí se le puso así muy enfrente. Entonces se enoja la prima, lo agarra y lo arrastra y lo avienta fuera de la casa y le pone seguro a la puerta. Es en este momento cuando Charles usa la hoz para romper el mosquetero de la casa y en este momento la prima se da cuenta que Charles la iba a matar. Si no es porque el tío y la tía iban llegando en ese momento. Lo único que puedo pensar es en Chucky, así como que corriendo todo diabólico. Poco después de que la familia se diera cuenta así como que a la madre tenemos un Chucky, su madre sale de prisión. A pesar de que le dieron 5 años, la dejaron salir a los 3. Entonces la familia está así como que, ay, aquí tienes a tu niño, a tu bendición, bye, bye, bye. Pero la mamá no tenía trabajo y acababa de salir de la prisión. Entonces se quedaron con la familia por un poco de tiempo, pero la prioridad número 1 de Kathleen era volverse a ir de ahí. O sea, ella no podía estar con la mamá ni con los hermanos, con nadie. Y hasta eso que muy rápidamente pude encontrar un trabajo de cajera en una tiendita. Yo creo así como el Oxxo de aquellos tiempos de Estados Unidos, no sé. Y se mudaría de la casa junto con Charles. Sin embargo, es aquí cuando ella empieza a batallar con el propio Charles. El Carlitos jamás quería ir a la escuela. A pesar de que la mamá lo llevaba hasta la puerta y lo dejaba ahí, en el momento de que la mamá se iba, Charles empezaba a correr y se iba también. Hasta llegar al punto que mejor la mamá, simplemente para no batallar, se lo traía al trabajo mejor. Entonces ahí tenías al Carlitos en el Oxxo. Bueno, en la tiendita. A pesar de que Charles era considerado analfabeto, su coeficiente intelectual durante su adolescencia era de 109, que ya es superior al promedio. Y para cuando era adulto, que fue enviado a prisión, su coeficiente intelectual subió a 121, entonces ahora sí por encima del promedio. Entonces, para nada tonto. Y siempre mostró aptitudes específicamente para la música. Desde niño siempre se sintió atraído a la música y de hecho el tío y la tía tenían un piano muy viejito donde Charles se ponía a practicar y a jugar todo el tiempo, admirando especialmente a Bing Crosby y a Frank Sinatra. Y a diferencia de muchos asesinos en serie famosos, como mencioné al principio del video, Charles Manson en realidad se preocupaba por los animales y se creía que él prefería matar a un humano que a un animal, a pesar de que jamás mató a nadie, pero bueno. De hecho, en un momento durante su adolescencia trabajó en un establo y se cree que le tenía bastante cariño a los caballos. Para cuando Charles tenía 13 años, su mamá de plano ya no podía con él, era así como ya no soportó a este niño, y decidió llevarlo a un reformatorio para niños llamado Give Out. Pero Charles escapó de ahí otra vez en cuanto pudo y se regresó a su casa. Es aquí cuando, según Charles, su mamá decide dedicarse a la prostitución para poder tener dinero. Cuando estuve investigando para este video, encontré varias notas diciendo que a lo mejor esto siempre ha sido mentira, que la mamá jamás se dedicó a eso y que era simplemente mentira de Charles para poder tener como simpatía por él. Sin embargo, sí encontré este artículo de un periódico donde mencionan que la mamá fue arrestada por adulterio. En el artículo también dice que cuando Charles tenía 14 años, un juez le ordenó ir a Boys Town en Nebraska después de que lo atraparon por múltiples robos. Boys Town era un hogar para niños diseñado para brindarles a los niños con problemas un nuevo comienzo. Se puede ver también una foto de Charles dándole la mano al juez y parecía que al fin iba a ser como que un final feliz. Sin embargo, a los 4 días de llegar al hogar para niños, Charles, junto con otros niños, robaron un auto perteneciente a un sacerdote y huyeron. Y básicamente este sería el comienzo de su vida criminal. Pasaría las siguientes décadas de su vida entrando y saliendo de reformatorios y prisiones hasta el año 1971 a los 36 años, cuando al fin fue condenado por los 7 asesinatos de la familia Manson, incluyendo a la actriz embarazada Sharon Tate. Y hasta aquí mi reporte, espero les haya gustado este video. Si aún están viendo, muchas gracias y los veo pronto en otro video. Bye.